En este video voy a explicar cómo podemos hacer una negación con el verbo to be. Bueno, antes que nada debemos saber que el verbo to be significa ser o estar, y el verbo to be puede adoptar diferentes formas. De hecho, adopta diferentes formas. Adopta estas tres formas: am, are o is. ¿Y cómo sabemos cuándo va a ser am, cuándo va a ser are y cuándo va a ser is? Bueno, esto queda determinado según el pronombre que estemos utilizando en la oración. O sea, si estamos utilizando yo, tú, él, ella, eso, ustedes o ellos. Y en inglés sería si estamos utilizando I, he, she, it, we, you y they. Bueno, el verbo to be va a adquirir su forma como am cuando estamos utilizando el pronombre I, o sea, yo. Por ejemplo, no podemos decir I be, eso es incorrecto. Debemos decir I am. Igualmente, no podemos decir he be, debemos decir he is, porque el verbo to be, cuando se utiliza el pronombre he, she o it, se va a utilizar con su forma como is. Y de igual forma, cuando digamos we, o sea, nosotros, no vamos a decir we be, debemos decir we are, you are o they are. Bueno, aquí, por ejemplo, con el pronombre I vamos a utilizar el verbo to be en su forma como am. Por cierto, aquí debajo de cada una de las palabras puse las pronunciaciones correspondientes a cada una de ellas. Por ejemplo, aquí se pronuncia I am. Esta I que está aquí en I es una I algo diferente que la que pronunciamos en español. Es una I más abierta, o sea, la I del español sería I. Y esta es I. I am. La siguiente, esa mezcla de una A con una es un tipo de A que no pronunciamos en español. Se pronuncia como una pero con la boca más abierta. O sea, e. O sea, la palabra completa sería am, I am. Y para formar la negación del verbo to be, bueno, el anterior fue I am, yo soy. Si queremos formar una negación, simplemente le agregamos la partícula not, I am not, y ya tenemos la frase yo no soy. Ahí están abajo las pronunciaciones I am not. Esta última pronunciación, el último paréntesis, el símbolo que está ahí en medio sería una O muy relajada. O sea, no es O, es A. Not. I am not. Y para contraer, se pueden hacer contracciones de I am not o de cualquier forma del verbo to be según el pronombre que se esté utilizando. Por ejemplo, simplemente para esta contracción simplemente vamos a unir el pronombre, en este caso I, y el verbo to be en su forma am. Por lo tanto queda como I am not. Suprimimos la A y agregamos un apóstrofo y quedó como I'm not. Esta primera palabra, I'm, a veces la van a oír como I am y a veces la van a oír como I'm not. Yo no soy, pero de forma contraída. Bueno, veamos ahora algunas palabras que voy a utilizar en algunos de los ejemplos que voy a poner. Por ejemplo, aquí miren, guilty significa culpable, short significa bajo de estatura. En otros sentidos puede significar corto, como una distancia corta.
pero aquí va a significar bajo de estatura. La palabra owner significa dueño. La palabra mother significa madre. La palabra book significa libro, book, que por cierto no es una U como la que pronunciamos en español, es una U más abierta, o sea, es U, book, libro. Parents significa padres. Esta palabra, parents, no la vayan a confundir con parientes, no significa parientes, como ven aquí, significa padres. La palabra para decir parientes es relatives. La palabra bad significa malo. La palabra person significa persona. Y la palabra son significa hijo. Bueno, por ejemplo, aquí podríamos decir I'm not guilty. Estamos utilizando el verbo to be con el pronombre I, o sea, con yo, pero de forma contraída o abreviada. I'm not guilty. No soy culpable. Con el verbo you, o sea, tú, el verbo to be adquiere la forma are. Siempre va a ser are con el pronombre you. Y es you are, o sea, tú eres. Y si queremos formar la negación, sería nada más agregarle la negación, o sea, la partícula not. You are not. No eres, tú no eres. Y para hacer la contracción de you are, o sea, de you are not, solamente unimos el pronombre you y la palabra are, agregamos un apóstrofo y ya tenemos la forma contraída de you are not, que es you are not, tú no eres. Bueno, aquí como ven, puse una llavecita que está indicando que esa pronunciación que está abajo, are, corresponde a lo que está arriba y not es el segundo paréntesis. Por ejemplo, podríamos decir you are not short, tú no eres bajo de estatura. Y para contraer la palabra, la expresión you are not, vamos a hacer lo anterior que hicimos con los otros. Simplemente, bueno, este es otro tipo de contracción. Aquí vamos a unir el verbo to be, que por supuesto aquí para el pronombre you es are. Lo vamos a unir con la negación, o sea, con not. Simplemente también suprimimos la O y agregamos un apóstrofo y ya tenemos la forma contraída que es you aren't. Noten que aquí esta E de aren't se pronuncia, pues no es una E igual que la que pronunciamos en español, es una E más relajada y aquí se percibe muy, pero muy, muy leve. You aren't. Casi no se percibe. Esta es la forma contraída de tú no eres. Por ejemplo, podemos decir you aren't short. Tú no eres corto de estatura. O tú no eres bajo. En el caso del verbo del pronombre he, o sea, él, el verbo to be adquiere su forma como is. O sea, he is. He is. Aquí están las pronunciaciones abajo. Él es. Y si queremos hacer la negación, simplemente agregamos la partícula not. He is not. Él no es. Ahora que si queremos hacer una contracción de esta expresión, unimos el pronombre y el verbo to be, o sea, is. Unimos he e is. Suprimimos la i y ponemos un apóstrofo. Ahora es he's not. Es la contracción de he is not. He's not. Por ejemplo, he's not the owner. Él no es el dueño. También podemos hacer una contracción, pero uniendo el verbo to be, que en este caso es is, y la negación, o sea, la palabra not. Simplemente las unimos
suprimimos la letra O, ponemos un apóstrofo y ya tenemos la forma contraída o abreviada de he is not, que ya contraído es he isn't, él no es. Por ejemplo, he isn't the owner, él no es el dueño. Con el pronombre she, o sea, ella, el verbo to be también adquiere la forma is. Aquí están las pronunciaciones. O sea, noten que aquí she se pronuncia con una she muy suave y una i que sí es igual a la que pronunciamos en español. Y luego is. Ese is, esa S última se logra haciendo vibrar un poco la boca. O sea que no es s. She is. Ella es. Y si queremos hacer la negación, solo agregamos la partícula not. She is not. Ella no es. Si queremos hacer la contracción, unimos pronombre y verbo to be. O sea, she, unimos she e is. Suprimimos la i, ponemos un apóstrofo, ahora es she is not. She's not. Ella no es. Por ejemplo, she is not the mother. Ella no es la madre. O podemos hacer la contracción uniendo el verbo to be, en este caso en su forma como is, y la negación, o sea, la palabra not. Las unimos, suprimimos la letra O y en su lugar ponemos un apóstrofo. Ahora dice she isn't. Ella no es. Es la forma contraída de she is not. She isn't. Ella no es. Por ejemplo, she isn't the mother. El verbo to be también adquiere la forma is con el pronombre it. It, como ya les había dicho, se usa para referirse a una cosa o animal. Si quisiéramos traducir la palabra it, significaría eso. O sea, es una cosa o un animal. Y como ustedes saben, en inglés nunca se omiten los pronombres como lo hacemos en español. Por ejemplo, en español podemos decir simplemente corrí. Y ahí ya está dado por hecho que nos estamos refiriendo al pronombre yo, porque no diríamos nosotros corrí. Obviamente ahí va a significar yo corrí, pero simplemente nosotros con decir corrí sabemos muy bien que el pronombre en cuestión es yo. O si dijéramos volamos, sabemos que nos estamos refiriendo al pronombre nosotros, porque no sería posible decir yo volamos. Eso no existe, está incorrecto. Tiene que ser nosotros volamos. Por lo tanto, en la palabra volamos ya está implícito el pronombre nosotros. Bueno, aquí en it is significa que una cosa o animal es. Y para hacer la negación simplemente le vamos a agregar la partícula not. It is not. Esta T de it, cuando se pronuncia muy rápido la expresión, se puede oír como una R sencilla del español. O sea, R. It is not. No es. Y para hacer la contracción, pues como en los anteriores, unimos el pronombre y el verbo to be, que en este caso tiene su forma como is. Ahora es it's not, no es. O sea, refiriéndose a una cosa o animal, no es. Como por ejemplo, it's not red, no es rojo. ¿Quién no es rojo? Un carro, una casa, etc. It se aplica solo a cosas o a animales. Por ejemplo, aquí se aplicó a la palabra book. It's not my book. No es mi libro. Bueno, aquí un detalle importante que hay que tomar en cuenta es que no debemos confundir estas dos palabras. It's
con apóstrofo e its sin apóstrofo. Its con apóstrofo es la contracción de it is, o sea, de eso es. Its sin apóstrofo significa algo muy diferente, o sea, es el adjetivo posesivo del pronombre it, o sea, significa su, de eso. Por ejemplo, su pata de un caballo, su follaje de un árbol, su cerco de una casa, etcétera. Entonces no vayan a confundir las palabras its con apóstrofo e its sin apóstrofo. Bueno, aquí para hacer la negación de es aplicado a una cosa o animal, simplemente vamos a agregar la partícula not. Bueno, para hacer la contracción vamos a contar el verbo to be, que en este caso es is, con la negación que es not. Suprimimos la letra O, agregamos un apóstrofo y ya tenemos la forma contraída del verbo to be para cosas o animales. Para it is not, it isn't, no es. Como una, que digamos, por decir, una casa que no es grande, o un perro que no es feroz, etcétera. Aquí está como en el ejemplo anterior aplicado a book. It isn't my book. No es mi libro. Como pueden ver, pues pudimos decir it isn't my book, no es mi libro, o it's not my book, no es mi libro. En los dos casos significa no es mi libro, pero son contracciones. Bueno, con el pronombre we, o sea, nosotros, el verbo to be adquiere o adopta su forma como are, we are. Ahí están abajo las pronunciaciones. Esa W o W suena como la U que pronunciamos en español. Por eso es we are. Y la R es muy diferente que la R que pronunciamos en español. Esta R se logra enrollando la lengua hacia atrás, pero sin tocar el paladar. O sea, la R de aquí, la R del español sería R. Y esta es we are. Nosotros somos. Si queremos formar la negación para el verbo, para el pronombre we, simplemente agregamos la partícula not. We are not. Nosotros no somos. We are not. Bueno, les recuerdo que esa última O se pronuncia muy relajada y que pudiera tender un poquito hacia una A, pero sin dejar de ser O. O sea, es not. Bueno, la contracción sería uniendo el pronombre we y el verbo to be en su forma are. Los unimos y suprimimos la letra A, agregamos un apóstrofo, ahora es we are not. Como ven, aquí este we, se pronuncia we're. Es con una E muy relajada que ya les había explicado anteriormente, que se logra sin separar mucho las comisuras de los labios, o sea, no es E, es we're. Es muy leve, casi no se puede percibir muy bien, pero ahí está, o sea, es we're not. Nosotros no somos. Por ejemplo, we are not the parents. Nosotros no somos los padres. O también podemos hacer otra contracción. Aquí en este caso el verbo to be se une a la negación, o sea, a la partícula not. Aquí pues simplemente vamos a suprimir la letra O, agregamos un apóstrofo y ahora ya no dice are not, dice aren't. We aren't. Como les comentaba anteriormente, esta E es muy relajada y muy poco perceptible, o sea, no es aren't, es aren't.
We aren't. Por ejemplo, we aren't the parents. Nosotros no somos los padres o simplemente no somos los padres. A veces se puede omitir el pronombre, pero eso solo en español. En inglés nunca omiten los pronombres. Siempre van a decir we aren't the parents. Nosotros no somos los padres. Para el pronombre you, el verbo to be adquiere la forma como are. Este you es igual que el que ya habíamos visto anteriormente, porque you significa tú o usted. Esto cuando nos estamos refiriendo a una sola persona, pero también lo podemos usar para referirnos a dos o más personas. Y en este caso significa ustedes. You significa ustedes también. No solo significa tú o usted, también significa ustedes. You are, aquí como son dos o más personas, significa ustedes son. Y si queremos hacer la negación de esta expresión, simplemente agregamos la partícula not. Ahora que si queremos contraerlo, unimos el pronombre you y el verbo to be en su forma are. Entonces simplemente vamos a suprimir la letra A, agregamos un apóstrofo, ahora es you're not. Aquí no les puse las pronunciaciones porque son exactamente las mismas pronunciaciones para el primer you que vimos anteriormente, o sea, para cuando es una sola persona. Pero aquí pues sabemos que son varias personas y podemos darnos cuenta si es una o más personas, pues según el contexto en el que esté la expresión. Por ejemplo, si decimos you're not the owners, sabemos que ese you significa ustedes porque el sustantivo está en plural, o sea, son dos o más personas, dos o más dueños, ¿verdad? You're not the owners. Bueno, se me pasaba a decirles que en inglés la partícula not se escribe después del verbo to be. Por ejemplo, aquí, refiriéndonos a you como dos o más personas, podríamos decir you are not my relatives. Ustedes no son mis parientes. Bueno, relatives significa parientes o relativo también. Sí, acuérdense que parents no significa parientes, significa padres. Bueno, y otra forma de hacer una contracción para you are not es uniendo el verbo to be, o sea, are, uniéndolo a la partícula not. Simplemente suprimimos la letra O, agregamos un apóstrofo y ya tenemos la contracción de you are not, que es you aren't. Otra vez, como ahorita anteriormente, you aren't my relatives. Ustedes no son mis parientes. Bueno, el verbo to be, en el caso del pronombre they, o sea, ellos, también adquiere la forma are. They are. Ellos son. Bueno, este 6 al revés que está aquí abajo, con una rayita, es la pronunciación del pronombre they, ellos, they. Y are es la pronunciación del verbo to be. Bueno, como ya les había explicado, la R se pronuncia muy diferente a la R que pronunciamos en español. Esta se pronuncia enrollando un poco la lengua hacia atrás, tratando de enrollarla pues, y sin tocar el paladar. Bueno, si queremos hacer una negación de ellos son, diríamos they are not. Simplemente agregamos la partícula not a they are y ya tenemos la negación. They are not, ellos no son. Si queremos formar la forma contraída o abreviada de they are not, vamos a unir el pronombre they y el verbo to be, o sea, are. Los vamos a unir y
vamos a suprimir la letra A y a poner un apóstrofo. Ahora tenemos la forma contraída, que es they're not. Noten que aquí la I de they desaparece. No se dice they're, se dice they're. They're not. Ellos no son. Por ejemplo, they're not the sons. Ellos no son los hijos. Y hay otra forma de hacer la contracción. En este caso, lo que vamos a contraer, lo que vamos a unir son el verbo to be, o sea, are, y la partícula not, o sea, are y not. Y suprimimos la letra O, agregamos un apóstrofo y ya dice aren't, they aren't, que significa ellos no son. Por ejemplo, they aren't the sons. They aren't the sons. Ellos no son los hijos. Y bueno, aquí les puse en columnas de distinto color las negaciones. En la columna verde están las negaciones totalmente desarrolladas, o sea, no son contraídas. En la columna amarilla está un tipo de contracción, es cuando se une el verbo to be, ya sea am, are o is, según el pronombre. Este verbo to be se une al pronombre, ¿verdad? O sea, a I, you, he, she, it, we, you y they.